Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 19 de agosto de 2019. Vamos con los saludos. Por orden de llegada, ¿les parece? Vamos a Adriana Marrero, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Carrasco, ¿qué tal? Yo soy primero. Eso es verdad. Lo que pasa es que cuando yo abrí la puerta ya estaban los dos. Pablo, buen día. Buen día a todos. Ahora sigue en el orden Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, muy buenos días. Por último, llegada así al mejor estilo Buenir Sartú, Elena Grauert. Muy buenos días. ¿Todos prontos? Espero no contagiarme. Bueno. Hay modelos, ¿vieron? Hay referentes en esto de las tertulias. Problemas de transporte tuvo Elena. Sí, eso es lo peor. Vamos al primero de nuestros temas acá en la política de nuestro país. El sábado, la Convención Nacional del Frente Amplio proclamó oficialmente la fórmula de Daniel Martínez-Graciela Villar para las elecciones de octubre. Además de cumplir con esa formalidad, la coalición de izquierdas realizó un acto donde presentó su nuevo jingle y también el eslogan para el tramo final de la campaña. El eslogan que ahora es no perder lo bueno, hacerlo mejor. En un discurso que leyó por medio de un teleprompter, Martínez salió a confrontar con los candidatos de la oposición y dijo que no les cree cuando aseguran que no va a haber pérdida de derechos. La oposición lleva 14 años intentando instalar la idea de que está todo mal. Nunca nada bueno, todo mal. Y sin duda tenemos muchas cosas para corregir. Pero buscar imponer la idea del desastre total simplemente es construir una realidad paralela que para mí tiene un solo objetivo. Intentar impedir, disculpen, una nueva victoria del Frente Amplio para volver a imponer prácticas conservadoras que se aplicaban antes de nuestros gobiernos. Martínez además presentó algunos de sus énfasis programáticos. Por ejemplo, la creación de 8 estaciones del futuro en todo el país. Las definió como espacios de trabajo que incorporan tecnología y conocimiento mediante las llamadas startups. También se enfocó en el desarrollo de un nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio del nuevo modelo de desarrollo productivo y humano. En cuanto a seguridad pública, que fue uno de los rubros donde Martínez hizo autocrítica, anunció que se implementará el programa Más Barrio, Más Vida y Convivencia, una iniciativa que incluirá intervenciones urbanas, habitacionales, sociales y de seguridad, que va a desplegarse en 25 zonas estratégicas donde viven, dijo, 80.000 personas. Además prometió más y mejor patrullaje en las calles y fortalecer la policía de cercanía y la policía comunitaria en las seccionales policiales. También habló la candidata a vicepresidente, Graciela Villar, que en su alocución señaló que el último domingo de octubre Uruguay va a elegir entre el país de las certezas y el de las incertidumbres. Señaló asimismo que el Frente Amplio no puede entrar en falsas contradicciones ni dejarse llevar por falsas pasiones. Por supuesto que esto es una síntesis muy apretada. El discurso de Martínez fue largo. Está disponible en nuestro sitio dentro de un rato para que ustedes puedan leerlo. Pero en la mesa, ¿qué dicen? Gabriel, tú estuviste ahí. Sí, yo tenía la esperanza de no ser electo porque iba a 101, pero la Miluno votó tan bien que quedé de convencional y tuve que ir a participar y fui convencional y voté, sí estuve ahí, sí. ¿Cómo viste la presentación de Martínez? Yo primero creo que sin duda el discurso de Graciela fue de los clásicos de Graciela e incluso bastante más articulado y trabajado que los últimos. Pero creo que fue corto en comparación con el de sí, no, con el de discurso Daniel central Martínez. fue el de Daniel. Yo creo que fue largo, pero fue largo porque dijo un montón de cosas. Creo que de lejos fue lo más importante que pasó en la convención, ¿no? O sea, en general tiene uno a pensar, mirar el eslogan, el jingle, pero sin duda creo que esa es una primera cuestión. Hay varias cosas, seguramente tendremos que hablar de varias, pero por ejemplo, hay un intento de dar el tema de la continuidad y el cambio incluso cuando él empieza en el tema de los señalamientos históricos. Los dos se refirieron a Sereni, pero Daniel habla de Astori, de Tabaré y de Mujica en particular, y agrega uno, de Lía. Y creo que que no es menor ese agregado que hizo en el tema del simbolismo de la izquierda y de las señales hacia los movimientos sociales.
creo que hizo 3 partes su discurso. Yo lo escuché todo y después lo leí, entre otras cosas, porque lo tengo que escribir para el semanario también. Hizo un resumen muy fuerte de reivindicación de las cosas alcanzadas, que creo que son muy importantes. Y hubo un planteo que yo me acordaba de los debates con Pablo acá, porque hizo el centro de las diferencias con la oposición y creo que las hizo bien, ¿no? Que tiene que ver con mercado o Estado, negociación colectiva o no, avance o igualdad, inserción internacional. Y está bien, son los 4 puntos. Me parece que se están empezando a discutir los puntos donde hay diferencias reales. Creo que en tema de propuestas, hizo propuestas para todo, ¿no? 7 propuestas que tienen que ver con el programa del FA. Creo que por primera vez empezaron a bajar a tierra el programa del Frente Amplio con una serie de propuestas en el tema de seguridad, en el tema de la pobreza, del enfoque nuevo de pobreza. Habló de nueva generación de políticas públicas, de la necesidad de una nueva generación de políticas públicas. Y voy a marcar 2 para terminar esta primera, sobre todo descriptiva, ¿no? Uh-huh. Que me parece que más que opinar es describir, porque de verdad fue largo, pero a veces los discursos son largos y no dicen nada. En este caso sí, dijo. Uno puede estar de acuerdo o en contra, pero sí dijo. Hubo una polémica en este último fin de semana que vamos a abordar en el segundo bloque de aquí sobre la situación de Argentina, ¿no? Yo entiendo que las victorias tienen muchos padres y las derrotas en general son huérfanas, y que todo el mundo ahora dispare de al lado de Macri como si fuera un leproso, ¿no? Y nadie diga que fue amigo de Macri ni que fue a agarrar a globitos amarillos cuando ganó. Pero de ahí a lo que dice la calle de que Macri es igual al Frente Amplio es un ejercicio de realismo mágico político, ¿no? Entonces, ese es el próximo tema. Está bien. Pero sí, pero es un tema central. Y Daniel Martínez lo planteó con mucha claridad en su discurso, en el sentido que lo que fracasa en Argentina, porque es parte de la polémica de acá, no en Argentina, es el modelo que quiere hacer la oposición. Termino con una maldad mía, que sé que me va a costar que los compañeros digan. Yo estoy muy de acuerdo con este discurso de Daniel Martínez. Ahora, tiene muy poco que ver este discurso de Daniel Martínez con la cartita de hace unos días para políticas de Estado a los líderes de la oposición. O sea, este discurso de Daniel Martínez tiene que ver con confrontar ideas, con plantear 2 proyectos de país, que me parece que se ajusta mucho más a la realidad que la carta que mandó, que tuvo la respuesta lógica de la calle Pou y de Pablo Mieres. De la calle Pou decirle, estás gobernando vos, nosotros nos estamos juntando para sacarte, después vemos, ¿no? Y Pablo Mieres, que claro, pobre, se tiene que... Pero digo, no me parece, Emiliano, termino, yo sé que fui un poquito largo, pero en el coso, que hay una diferencia política sustantiva entre este discurso y la carta anterior. Ajá. No me parece menor esa diferencia. Dale. Pablo, ¿sí? Yo también distingo en el discurso 3 partes, que capaz que las clasifico un poco distinto. Yo creo que tuvo una parte que es asustar con la oposición, podría decir yo, ya se llama el primer capítulo. El segundo capítulo es los logros del Frente Amplio, y el tercer capítulo es las propuestas que tiene. En el asustar, con el retroceso, que algún día me gustaría que se fuera más preciso, bueno, básicamente se pone de víctima la agenda de derechos y los derechos que tienen hoy los sindicatos y los trabajadores, y en ese sentido, digamos, yo casi lo veo al borde de una fake news. Yo, si fuera el asesor de la calle, Talvi o Mieres, yo tomaría el guante que ofreció de la carta que dice Gabriel sobre acordar cosas previas, y firmaría entre todos los candidatos de que la agenda de derechos hacer lo que ya se dice, ¿no? Porque esto no es que no se ha dicho 50 veces que no se va a tocar, igual se sigue insistiendo con eso. Entonces yo tomaría ese guante y firmaría de que todos vamos a respetar la agenda de derechos, se van a respetar los consejos de salario, y por lo menos neutralizar esa parte. Eso es lo que... Esta es una sugerencia tuya para los candidatos de la oposición. Exacto. Y mientras esperan que yo sea presidente, pues vayan haciendo otras cosas. Entonces, en esa primera parte creo que hay que traer un extintor y apagar ese fuego.
En cuanto a los diagnósticos de lo que se hizo hasta ahora, yo te diría que bueno, primero fue muy sesgado. Fueron a las cosas de género, pero pasaron por arriba los temas del déficit fiscal. Es decir, ¿qué escuchaste? El déficit fiscal es manejable. Eso fue lo que yo escuché. El endeudamiento es el menor que tenemos hace no sé cuánto tiempo. Del costo país directamente no hablaron. Y en ese sentido me pareció que de una autocomplacencia, yo no sé si autocomplacencia o si ellos están en el plan de mostrar las cosas lindas que pueden hacer los gobiernos y ocultar las cosas que necesariamente no son populares. Y en ese sentido creo que la realidad paralela la están viviendo ellos, si lo creen, y no se diferencia mucho de lo que le pasó a Macri creyendo que vivía en un país que no vive. Sí, a ver, tú decías que la referencia al déficit fiscal fue breve. Yo le comentaba lo mismo temprano hoy a Ramón Méndez en la entrevista. Tengo acá el texto del discurso. Dice Martínez: en los últimos años los vientos externos han cambiado tanto por la situación global como por la crisis de la región. En este nuevo contexto, el Frente Amplio ha demostrado que sabe conducir el país no solo con condiciones externas favorables, sino también cuando son muy adversas. Pregunta entonces, ¿los partidos de la oposición pueden decir lo mismo? ¿Cuál ha sido su experiencia en los tiempos turbulentos? ¿En qué estado dejaron al país durante la crisis de 2002? ¿Qué está pasando hoy en día en los países vecinos conducidos por gobiernos conservadores? Y allí agrega: hoy nuestro país tiene un déficit alto, sí, pero manejable. Y después sigue: hoy tenemos un sistema financiero sólido, reservas históricamente altas, una deuda neta que no supera el 42% del PBI, totalmente bajo control. Uruguay no solo recupera el grado inversor, que perdieron los partidos que hoy están en la oposición, sino que en esta coyuntura que algunos quieren hacer creer que es inmanejable, Uruguay sigue teniendo grado inversor, etcétera, ¿no? Bueno, digamos, fiel a lo que yo acabo de decir, digamos, sacando el detalle del déficit fiscal, que es manejable, el resto lo que se harán son una cantidad de inversiones en políticas sociales y todo lo demás. Y además, bueno, ese paralelismo, ¿no? Somos nosotros o el 2002, o somos nosotros o la Argentina. Y bueno, y en ese sentido creo que debería haber puesto más énfasis en la riqueza de las propuestas, que la dejo para mi segunda intervención. Sí, yo creo que se entiende mucho mejor el discurso de Martínez si, como decía Gabriel hace un rato, entendemos en primer lugar que fue un discurso hecho en la convención, en un momento de aclamación de la fórmula, y desde ese punto de vista no fue un discurso hecho para toda la gente, fue hecho sobre todo para los frente-amplistas. Pues es que yo tuve la sensación distinta, ¿eh? Bueno, mi impresión fue que ahí Daniel Martínez definió cómo se va a plantar en la campaña de ahora hasta octubre, ¿no? Exacto, entonces, pero voy a defender lo que quiero decir, claro. ¿Por qué digo esto? Digo esto justamente por dos de los aspectos que he venido escuchando que se levantan, que es el perfil específico de lo que es la propuesta del Frente Amplio como distinta de los demás partidos, cosa que además es muy claro, ¿no? Dónde están las fortalezas de los asesores de Martínez, porque es justamente en esos asesores más fuertes donde aparecen las mejores propuestas, y se ven debilidades por parte de otros asesores o de otros renglones donde las propuestas no están tan sólidas, tan firmes, ¿no? Y justamente me refiero a eso en lo que tiene que ver con la carencia de crítica o de autocrítica a lo que ha sido las principales objeciones que se le ponen de parte, digamos, de tanto la oposición como aquellas personas que se han despegado que están discutiendo o están pensando si le vuelven a dar o no el voto al Frente Amplio, y algunos que ya se movieron hacia otros partidos. Es decir, me da la sensación de que si hubiera habido una instancia de
hay cosas que hicimos mal, hay cosas que, es decir, no se trata, como se decía allí, ¿verdad?, que está muy bien puesto, ¿no? No se trata solo de controlar mejor, sino de qué hacemos luego que el control arroja o gastos mal hechos o abusos o lo que sea, ¿verdad? A mí me da esa sensación como que esta omisión se entiende desde ese punto de vista. La omisión en lo que tiene que ver con una autocrítica un poco más sentida, ¿no? Más autocrítica hubo. Ahora en todo caso vemos algunos de los puntos, pero tú decís que estás refiriéndote a autocrítica en esto del manejo de las cuentas públicas. Claro, ¿no? Es decir, lo que más molestó, creo, lo que fue más ríspido, que fue toda esa larguísima agonía de manoseo del tema de Sendic durante todos estos años, que molestó mucho porque hirió justamente una de las reivindicaciones principales de la izquierda, que era la cuestión de la ética, ¿verdad? Era la cuestión de del cuidado, no voy a decir de corrupción, porque son cosas distintas, pero sí del cuidado en el manejo de los fondos públicos. Es decir, bueno, se puede controlar, pero si nosotros encontramos que hay algún tipo de abuso, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Es decir, ¿cómo vamos a resolver la situación? Yo creo que a eso tendría que haber aludido Martínez y, sin embargo, ese tema que me parece que es una especie de elefante que estaba allí, lo soslayó y fue directamente aquello que nos une, por decirlo así, ¿verdad? O que sea, une a los Frente Amplistas. Está buena la observación de Adriana, porque hubo un capítulo del discurso dedicado a la autocrítica. Él dice, para empezar a delinear este camino, para definir con precisión dónde estamos parados, comencemos por hacer autocrítica, mirarnos críticamente, lejos de debilitarnos, siempre nos hace más fuertes. Y entonces coloca en primer lugar seguridad pública. Allí hace autocrítica. Después, el tema de que una mirada multidimensional de la pobreza nos muestra que existe una brecha socioterritorial que desnuda la persistencia de la exclusión, con territorios especialmente vulnerables y vulnerados, etcétera. Después se refiere a otros colectivos que sufren todavía situaciones de exclusión que es necesario remediar, por ejemplo, los jóvenes, las personas mayores que también tienen dificultades para acceder a soluciones habitacionales. Después habla de la educación, donde también hay déficit. Después la relación entre desarrollo productivo y el impacto ambiental y territorial. Finalmente, el gran desafío consiste en relanzar la inversión y a partir de ella el empleo. Exacto. Pero efectivamente, el capítulo corrupción, denuncia de corrupción o más en general, manejo de fondos públicos, mal manejo de empresas públicas, caso de ANCAP, esto no figuró para nada en ese terreno. Porque es decir, lo que se discute de alguna manera, lo que se autocritica es que todavía no hemos llegado a mejorar ciertas cosas, pero no se habla del manejo interno del Frente Amplio como fuerza política. Elena. Sí, yo lo que vi, lo que leí, lo que me llegó desde la población, como que nunca se explica cómo. Hay mucha propuesta, no se explica bien cómo, y acá hay dos talones de Aquiles muy grandes, que son el déficit fiscal y el gasto público, y el manejo de los fondos públicos e incluso temas de transparencia. Esos fueron, no, en el discurso no hay nada de eso y de autocrítica sobre cómo manejo del déficit fiscal. Y aparte hay como, sí, el lobo, se gana la oposición, van a cambiar las políticas públicas, va a haber una retracción del Estado en Uruguay. El Uruguay ballista y un Uruguay tan liberal, nunca hubo, siempre que se acceden a determinada cantidad de derechos, nunca se vuelve para atrás. Eso es así. Ningún candidato de los que hay, ni Lacalle, ni Talvi, ni Martínez ha planteado un cambio en la agenda de derechos, ni se lo plantea. Es más, el último referéndum incluso se ha vuelto atrás en el pasado, ¿verdad? Bueno, yo no recuerdo que se haya vuelto atrás, pero no hubo consejo de salario durante... consejo de salarios, pero estamos hablando de la agenda de derechos de otro tipo de cosas. Cuando hubo derecho al aborto, pero ¿cuándo hubo en los derecho? 30... y luego se volvió atrás. Está bien, pero después de los 30, está bien, pero en realidad se votó la ley de aborto y fue con el veto de Tabaré Vázquez que por ejemplo fue el que dio vuelta atrás el tema. O sea, estamos hablando yo no creo que haya desde la ley de divorcio para adelante un retroceso normalmente en la agenda de derechos, o sea.
Y aparte no hay ninguno de los candidatos que haya hablado de eso. Entonces yo creo que seguir hablando de ese tipo de cosas no adelanta ni hace creíble. Sí, creo que hay un gran déficit en los discursos del frente, en los planteos del frente en cuanto a cómo se van a resolver las cosas y cómo se va a hacer el gasto público y si realmente hay algún plan para ello y cuál va a ser, que en definitiva es el gran talón de Aquiles, y la reforma del Estado. Porque en definitiva se gobernó 15 años y en estos 15 años se podrían haber hecho muchas de las reformas que él plantea acá y que no se han hecho. Entonces creo que ahí es el donde hay un déficit en el discurso, digamos, y en los planteos que hace Martínez. Eso es como los primeros comentarios. Primera intervención ya hubo de Gabriel, vamos a escucharlo de nuevo ahora que escuchó otras voces acá mismo. Yo le tomo la palabra a mi amigo Pablo, que además tiene muchas definiciones. Yo firmaría ese acuerdo, el problema es que no pueden. ¿Qué acuerdo? El acuerdo de que no van a echar atrás, porque en realidad sí van a echar atrás. Ese es el problema. O sea, el contenido de los programas de La Calle, de Talvi, de Manini, que es parte, porque además no sabemos el programa de la oposición porque van a tener que juntar ese Frankenstein político con todos los otros, ¿no? Gane quien gane. Yo no sé, no me acuerdo si fue Pablo el otro día que dijo que hace unos tiempos atrás que él creía que solo con el Partido Nacional, el Partido Colorado alcanzaba y que no iban a... Esa fue su predicción. Vamos a ver, esa sería una predicción diferente, me acuerdo, porque yo le tomo apuntes a todo lo que dice mi amigo acá en la mesa. Ese es un escenario, no digo que sea imposible, lo que digo que por ahora se ve otra cuestión. Pero, por ejemplo, en el tema de los consejos de salario, es cierto que nadie se anima a decir que los va a sacar, pero tanto La Calle como Talvi los proponen limitar a su mínimo posible. Es más, con el programa de gobierno de La Calle que plantea por zona geográfica sueldo, que no se negocien convenios colectivos salvo en los mínimos, los trabajadores rurales no tendrían dictamen salarial, no habría. Entonces, Talvi cada vez que habla dice que lo mejor es lo bipartito. Bueno, no, los consejos salariales son tripartitos. En el caso de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Dicen que no a la reforma de Larrañaga. Ahora, La Calle y Talvi acaban de habilitar a las listas a que la voten. Y el compañero Manini Ríos acaba de proponer una milicia de militares retirados y policiales en las calles para vigilar la seguridad, lo que es peor que la reforma de Larrañaga. Y tiene de asesor de seguridad. Yo le sigo todos los asesores a Manini porque es una cajita de sorpresa. Milicia. Ese término no está en el programa de No, claro, ¿qué le va a poner milicia? Tampoco es bobo, pero es una milicia. Un serenazgo. Serenazgo. El término que aparece es el serenazgo. Sí, un serenazgo. Capaz que se ponen camisas negras y entonces nos damos cuenta de lo que son, ¿no? Pero digo, ahora, el capitán Antonio Ramanelli... La idea que ha planteado Cabildo Abierto es reforzar a la policía en algunas zonas. Y van a salir con Blancanieves adelante. Con un mecanismo que en algunos lugares ya se ha implementado de facto, ¿no? Espantosamente mal. Por ejemplo, en Toledo, en Canelones, etcétera. Y así no bajó la seguridad. Acá lo que habría sería una regulación de ese tipo de actividades. Sí, todos los amigos de él van a conseguir trabajo. Todos los retirados, que son todos los amigos de él y todos los convencionales, ¿no? Ahora, lo que digo es, el capitán Antonio Romanelli, que es el asesor de seguridad de Manini, fue el jefe de la vigilancia. Yo lo conozco porque yo lo veía. Era el jefe de vigilancia de las barracas del penal de Libertad en la dictadura. Ese es el asesor de seguridad del compañero Manini, que es un héroe de la democracia. Entonces, yo lo que digo es ese... Estábamos con el discurso de Daniel Martínez. Está bien, pero yo lo que digo, ¿cómo van a firmar un acuerdo con Daniel Martínez y van a firmar el acuerdo sobre seguridad? Esto, que es lo que viene del otro lado. Yo no asusto, asustan solos. Entonces, el problema... Pero no Pablo, creo que sea así. Pablo no dije eso. No proponía eso. No creo que sea eso. Yo proponía Yo lo que digo, proponen... la agenda de derechos. Sí, está bien, pero a ver, Martínez, por ejemplo, en el coso, dijo plantear el tema de los colectivos vulnerables, seguir avanzando en mujeres y en los migrantes. Manini los quiere echar a todos a los migrantes. Sí, pero es Manini. Está bien, pero es parte de sus socios, el amigo de ustedes, el que va al cumpleaños con ustedes. Así. Conmigo no va. Es que no es así. Entonces, yo lo que digo... De vuelta, yo trato, no en estas conversaciones siempre trato de ir poniendo matices, bajadas, a como... No, porque llevarnos a Manini... El propio Manini ha aclarado que
que la Manini visión no- que se tiene no de quiere lo que acordar con él nosotros. plantea con respecto a la inmigración es distorsionada, que se interpretó mal una frase de un discurso, ¿no? Tú estás haciendo No, yo soy una muy malo y descripción muy interpreto drástica, mal muy todo. drástica. Sí, que estaba en el penal de libertad porque quería agarrar experiencia el otro y es un demócrata el que es el de seguridad. Yo soy muy malo con Manini. No, pero yo estoy hablando de lo que decís de inmigración. Sí, bueno, por eso, pero resulta que todo después es peor de lo que le decíamos antes, ¿no? Ahora, está bien, yo lo que digo es que es imposible que firmen un acuerdo con el Frente Amplio, y por eso digo que este discurso Martínez coloca los ejes donde tiene que colocarlos, porque es distinto. Y además me parece que está muy bien, yo le reconozco a la calle Pou y a Talvi mucho, que están siendo muy coherentes en sus planteos con los esbozos programáticos que están haciendo, muy coherentes y muy honestos. Y creo que Martínez en esto lo ha sido con el programa del FA, y empieza a dibujarse un debate programático que es lo mejor que nos puede pasar. Eso es así. Qué palabra mágica, Manini. Decís Manini y le da una CV a mi amigo Gabriel. Yo estoy preparado. Acá tengo un mensaje, por ejemplo, que viene de quién, de Marita, que dice: no puedo creer la defensa de Emiliano a las propuestas de Manini. Yo no estoy defendiendo ninguna propuesta. Estoy Él me pone tratando de freno a mi aclarar. bilis, pero no defiende. No. Pablo, seguimos contigo. Bueno, no, en cuanto a mí en la parte propositiva, un discurso que me pareció un poco aburrido para leer, capaz que estando allí era mejor, pero me pareció larguísimo. Sí me pareció muy rico en la entrelínea. Las conclusiones que terminé el discurso, cerré el libro y me vinieron varias imágenes. Primero que es un tecnócrata. Martínez es un tecnócrata. Tiene toda su propuesta basada en técnicas modernas para transformar la realidad, en conocimientos a los cuales él es muy afecto, ¿no? Como la robótica y todo lo demás, siendo la semilla de un nuevo país. Y tiene también un mensaje claro: absolutamente todo lo va a organizar el Estado. Es decir, que tus cambios y tu felicidad van a ser organizados 100% por el Estado. Hay un supuesto ahí. Acá de vuelta parece que hay que poner algún pero, ¿no? Pero lo que pasa es que entre líneas no vas a poder leer. No, porque Él nos está moderando a los dos, Pablo. Ahora en todo caso vemos lo que dice Daniel Martínez sobre el Estado. Pero me parece que no es tanto como eso que tú estás leyendo. Mirá, a mí me parece que Ministerio de la Felicidad. que el gasto digamos, hay una especie de ingenuidad y voluntarismo, por ejemplo, en que en el nuevo país dirigido por Daniel Martínez, los empleados públicos van a empezar a actuar solo pensando en el usuario. Eso lo pone, ¿no? Así no sé cómo lo va a hacer, digamos, pero es como una idea, un concepto que quiere imponer. es mesiánico, digamos, es algo que tenés que convencer vía hipnosis, porque la actualidad demuestra todo lo contrario. Después, ponen en el orden el desarrollo de innovaciones y patentes y todo lo demás, es la consecuencia de países que crecen y desarrollan y no son la causa. Si vos vas a los síntomas de país desarrollado, no vas a arreglar el tema. Después, el Estado, en ese discurso, para mí, gasta mejor que lo que gastan los privados. Y eso, históricamente, es falso, digamos. Porque además siempre hay que saber que un peso que gasta el Estado es un peso que dejó de gastar un particular vía impuestos. Él lo podía tener ese peso y gastarlo de una manera, o se lo da al Estado para que lo gaste con su decisión. Y lo último es que recién yo estaba defendiendo a Cabildo Abierto y a Manini. Ahora voy a defender a Daniel Martínez. Voy al discurso, a esta parte del Estado, ¿no? Dice Martínez: con los principales candidatos de la oposición compartimos muchos valores, particularmente el orgullo de vivir en una democracia plena que respeta el orden institucional, lo que no es poca cosa. Pero somos muy diferentes. Y acá va. Mientras ellos siguen afirmando que el mercado es quien mejor asigna los recursos, nosotros demostramos por la vía de los hechos que el fuerte liderazgo estatal es fundamental para garantizar el desarrollo, el acceso a los servicios y los derechos de las minorías. Mientras ellos siguen teniendo como objetivo central achicar y maniatar al Estado, nosotros decimos fuerte y claro que un Estado débil solo favorece a los más poderosos. Y luego, así, con signos de admiración, agrega:
Estado eficiente sí, Estado ausente no. Por ahí va el planteo en esta materia, ¿no? Está bien, pero hay que demostrarlo, de que el Estado puede ser eficiente y por la simple declaración de Daniel Martínez, digamos. Y no son los antecedentes de estos años en ANCAP y en una cantidad de cosas los que muestran de que el Estado gasta mejor de que lo gastan los privados. Después tiene un punto que a mí me hace gracia, que de alguna manera el desempleo y la falta de trabajo se lo achaca a los desocupados por falta de formación. Es decir, él cuando los reconvierta en fabricantes de robots, todos van a conseguir trabajo y prescinde absolutamente, por ejemplo, no hubo una palabra sobre el desarrollo empresarial, sobre la actividad de los privados. Yo no la vi. No la vi más que en alguna referencia que puede haber sido genérica y entre ellos iban las empresas. Es decir, que es un discurso que no cuenta con los privados como agentes de desarrollo, y en ese sentido obviamente estoy en las antípodas de este discurso, y si yo le saco la agenda de derechas se queda absolutamente vacío. Entonces insisto en que lo que está entre líneas para mí son esas afirmaciones. Cuando Luis Lacalle Pou dijo que un peso en los bolsillos de la gente iba a ser lo que iba a sacar, fue criticado furiosamente. Bueno, exactamente está diciendo lo contrario. El peso tiene que estar en el Estado. Yo quisiera, después que señalé lo que señalé en mi intervención pasada, quisiera rescatar algunos elementos que me parecen fuertes, ¿no? Me parece que son las fortalezas del discurso de Daniel Martínez. En primer lugar, me parece fundamental esta idea de la ciencia, la tecnología y la innovación como modelo y como motor para el desarrollo, ¿verdad? Verdaderamente, si nosotros nos ponemos a pensar, es justamente lo contrario de algunos otros modelos que hemos tenido, como por ejemplo incluso el de Mujica, ¿verdad?, que iba más a una cosa más del saber vivir frugalmente, a poner en valor aquello que caracteriza el desarrollo de las sociedades modernas, que es justamente la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación. En eso se nota mucho la mano de Ramón Méndez y de mucha otra gente que está asesorando a Daniel Martínez, y bueno, por eso la importancia de estos polos de desarrollo, por eso la importancia de todos estos planes. Ahora, el hecho de que Daniel Martínez se base en la importancia de la ciencia y la tecnología como modelo de desarrollo no quiere decir que él sea un tecnócrata. Esa es una política de Estado. Es decir, la tecnocracia sería simplemente aplicar cierto tipo de medidas como si esas medidas fueran autoevidentes de por sí, sin discutirlas. Él pone sobre la mesa un conjunto de medidas que efectivamente son lideradas por el Estado, pero que tienen como propósito, si vemos el discurso, generar nuevas empresas. Se habla de microempresas. Estos puntos de desarrollo son puntos para startups, es decir, para generar nuevas empresas, desarrollar el espíritu emprendedor. No lo dice, pero basta con el concepto de startup, ¿verdad? Es decir, y para generar un concepto de empleabilidad y de trabajo que no descanse necesariamente en el trabajo asalariado. Entonces, a mí me parece que los privados tienen acá un rol central. Y creo que el único punto que yo le vería de problemático a este aspecto es que cualquier tipo de formación, como se propone aquí, breve, de corta duración, sobre todo liderada, es decir, sobre todo en el ámbito de INEFOP, en fin, tiene como problema básico algo que Daniel Martínez todavía no comprende, y es que el problema de la educación es educativo, no es social, es educativo. Es decir, las personas, para reciclarse una y otra vez y 20 veces a lo largo de su vida, como piden los tiempos modernos, tiene que tener una formación de base sólida, y eso es lo que hay que mejorar a través de la educación. Lo último, Elena. Uno, rapidito. Primero, nosotros cuando hablamos de oposición estamos hablando de Partido Independiente, Partido Nacional y Partido Colorado, porque el propio Panini se desmarcó solo y dijo que no iba a acordar con nadie. Así que vamos a dejar claro que las propuestas de Manini van por Manini, no juntemos todo, porque aparte creo que en el próximo periodo de gobierno van a haber fuerzas bastante diferenciadas, y vamos a tener que acordar, nos guste o no,
y tienen que haber políticas de Estado, nos guste o no, si queremos todos este país. Entonces, en realidad eso es lo que a mí me parece, más allá de lo que opine la minoría Manini. Segundo, creo que... La calle Pou, cuando recorre el país, lleva los programas Está bien. del Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto. Está bien, pero Manini solo él dijo que no formaba parte del resto, así que bueno, que se haga cargo. También dice que después de octubre, y según los resultados de las elecciones, él va a estar para contribuir a que salgan las soluciones, ¿no? Pero como no tiene la mayoría, o sea, tampoco da para mucho más discusión. Segundo, creo que hay un déficit en el tema de los privados y el del motor de desarrollo, más allá de que habla de las pymes. Tampoco explica mucho en el programa uno de los problemas más grandes del déficit que tenemos, que es el BPS. Solo dice algo sobre caja el militar. Caja militar. Habla de envejecimiento activo. No, yo no vi la caja militar. Pero bueno, envejecimiento activo, que no sé bien si está hablando de que va a prorrogar el plazo para las jubilaciones. ¿De qué se está hablando? No se aclara, porque claramente estamos en campaña. Pero digo, hay ahí sin duda una no explicación a qué va a pasar con la seguridad social, y eso es una de las cosas que vamos a tener que enfrentar en el próximo gobierno, nos guste o sí o no, porque es el mayor de los déficits que hay en la economía. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se quedaron sin explicar en los discursos. Enseguida volvemos a la tertulia de este lunes, pero ya cambiando de tema.